Buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Raúl Santoyo, soy socio director de TES América y pues doy la más grata bienvenida a nuestra presentación de lo que es el día de hoy de la migración de la televisión digital terrestre. Sabemos que en la región latinoamericana ya ha habido algunas migraciones, faltan otras en otros países. Y bueno, el día de hoy, pues con el apoyo de Comtelca, de ATDI, TES América y nuestro presentador Dubán Mejía, vamos a platicar sobre esta ruta técnica que ha ocurrido en la migración de la televisión digital terrestre, algunas mejores prácticas que se pueden seguir en aquellas regiones que todavía no se ha hecho la migración de televisión digital terrestre. Y bueno, para esto pues utilizaremos tecnología de ATDI para mostrar cómo se podría hacer esto y bueno, dar pues un best practice de lo que se puede utilizar en esta migración. Entonces, para no detener la presentación, Dubán Mejía es ingeniero en telecomunicaciones, es el ingeniero de desarrollo de negocios de TES América y bueno, experto en las herramientas de ATDI, nos va a platicar sobre esta ruta crítica en la migración a TDT. Adelante, Dubán. Dubán, nos vemos ya adelante. Hola Raúl, ¿me puedes confirmar si me estás escuchando? Fuerte y claro, te veo también sin problema. Ok, bueno, muy buenos días para todos. Es un gran gusto poder compartir esta próxima hora con ustedes. Yo estoy transmitiendo desde la oficina de Bogotá, en Colombia. Y bueno, justamente lo comentaba Raúl, vamos a estar abordando eh, como los diferentes aspectos que han acompañado el proceso de migración de televisión digital en diferentes países. Hemos recopilado algunas de las experiencias y bueno, queremos que esto pueda ser de provecho y esperamos que todos ustedes allí en sus lugares, en sus familias estén bien. Bueno, muy bien. Esta va a ser la agenda que vamos a estar trabajando. Vamos a hacer una rápida introducción. Vamos a básicamente ver cómo ha estado el estado de despliegue a nivel mundial, algunas características técnicas fundamentales en los temas de televisión digital. ¿Sí? Vamos a ver algunos criterios técnicos y las mejores prácticas de planeación, algunos aspectos que vale la pena tener en cuenta a la hora de hacer una planeación. Vamos a hacer también una verificación del método de verificación de patrón de radiación en forma aérea con drones. Vamos a hacer una validación de los temas de cobertura entre televisión analógica y digital, un aspecto muy rápido en temas de televisión de red de frecuencia única. Y finalmente, creo que aquí también en ese último, el numeral 7, sería la consolidación de todas esas recomendaciones que vendrían tanto para los reguladores como para los que están haciendo los procesos de despliegue, ¿no? Y al final un par de conclusiones nomás, ¿no? Por favor, siéntanse en libertad de presentar sus preguntas a través del chat de la aplicación. Bueno, y con gusto vamos a estar atentos a responderles, ¿no? Muy bien, perfecto. Si bien Raúl lo comentaba, pues ya ha habido un avance. Incluso las primeras redes de televisión digital en el mundo se estuvieron implementando desde el año 1998 en algunos países de Europa, ¿no? Digamos que uno pensaría que esto ya es un tema resuelto, pero la verdad es que hay algunos países que todavía están en ese proceso de implementación, otros que no lo han iniciado. Entonces creo que esto es pertinente para todos los que estamos en este segmento de trabajo, ¿no? Bueno, vamos a verlo rápidamente, ¿no? Entonces, digamos, este es como un overview de los diferentes estándares de televisión digital que se manejan en el mundo. Digamos, está el estándar americano, fundamentalmente implementado en Estados Unidos y México, DVB-T y DVB-T2, estándar europeo, implementado bueno, en una gran región de Europa y de aquí y en Sudamérica, pues en Latinoamérica, pues está fundamentalmente en Panamá y en Colombia. Hay un estándar chino y hay un estándar japonés, ¿no? Fíjense que el japonés, pues, con su variante en el estándar brasilero, pues ha tenido una acogida importante casi en todo Sudamérica, ¿no? Y pues, digamos, de los 196 países que están, digamos, dentro de la sombrilla de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pues, digamos, el tema de BT, el estándar europeo, tiene una acogida importante, seguido del estándar también brasilero, o bueno, el estándar japonés, ¿no?
Bien, en cuanto al año de lanzamiento de en los 196 países, pues encontramos que, digamos, desde el año 1998 empezaron aquellas implementaciones, teniendo unos picos hacia la década, hacia los años 2010, teniendo un pico muy importante en el 2015, pero bueno, hay algunos países todavía que están en unos procesos de lanzamiento de televisión digital, pero ya hay una gran, digamos, la gran mayoría ha hecho sus lanzamientos. Y el año en el que se está haciendo el apagón analógico, pues bueno, igualmente hubo un esfuerzo muy importante para lograr esto a nivel mundial en el año 2015. Este año también se están previendo algunos apagones a nivel mundial, pero igual, siguen algunos países en esta carrera para lograr este apagón, ¿no? Algunos países lo han venido aplazando, bueno, a diferentes aspectos, ¿no? Y bueno, digamos que ya más o menos en 74 países de los 196, más o menos un 40% ya han cerrado toda su fase de despliegue y de apagón analógico, despliegue de televisión digital y de apagón analógico, de tal manera que si bien uno diría, pues esto ya es un tema que está resuelto, el tema de la televisión digital, definitivamente este overview mundial nos da una primera aproximación al hecho de que todavía no es una película totalmente cerrada, ¿no? Y creo que esta pandemia o estos temas de COVID hacen ver la televisión de una manera diferente. Lo mismo que sucedía con la radio, ¿sí? Y vamos a ver un poco que esto puede ser una alternativa importante para el futuro, ¿no? Bien. Listo. Algunos aspectos que caracterizan televisión digital, ¿sí? Y que es un común denominador en todos los estándares, fundamentalmente en el estándar europeo y en DVB-T2 o DVB-T, en el estándar japonés y brasilero, ISDB-T, en el estándar americano ATSC en su versión 3, no en su versión 1, pero en su versión 3 ya se vuelve comparable con los otros estándares. Entonces vamos a ver algunos aspectos en común que se tienen que marcan un cambio en la televisión digital, ¿no? El primero de ellos, y que quizás uno de los más relevantes, es el tema de la eficiencia espectral. Es que antes en los 6 MHz, en los 6 MHz, en los 7 MHz, en los 8 MHz que teníamos de una emisión de televisión analógica, pues teníamos una emisión, ¿no? Un canal, un contenido, ¿sí? Pero cuando llega a televisión digital, con ocasión de las modulaciones digitales, pues se abre la oportunidad que en los mismos 6, 7 u 8 MHz de ancho de banda que se usaban para en las emisiones de espectro, pues se pueda tener no solo un contenido, sino 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y incluso más, dependiendo del tipo de programa que se quiera emitir. Aquí este es un ejemplo de lo que pasaba en Francia, y vemos que cada R es un multiplex, es un transmisor independiente. Miremos, por ejemplo, en el caso del transmisor número 1, digamos, en su planeación inicial se estaban emitiendo 6 canales en definición estándar, más o menos, un canal en definición estándar requiere más o menos unos 2 megabits por segundo, y un canal en alta definición requiere más o menos unos 8 megabits por segundo, 6, 7 megabits por segundo. Entonces, en función de la configuración del transmisor, que ya lo vamos a ver, se tiene una tasa binaria disponible, un bitrate disponible máximo, en función de algunos criterios que ya vamos a definir. Entonces, si yo ya configuré mi transmisor y concluí que el bitrate máximo disponible que tengo en el transmisor es de 24 megabits por segundo, bueno, entonces yo defino esos 24 megabits por segundo, cómo los puedo consumir en función de los programas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el canal 5, el multiplex 5 está transmitiendo 3 canales en alta definición. Y pues habíamos mencionado que más o menos un canal en alta definición requiere unos 8 megabits por segundo. Eso implicaría que los 3 canales en alta definición estarían ocupando 24, requerirían 24. Entonces tenemos que buscar cuál es la necesidad de emisión, cuántos canales en definición estándar, cuántos en alta definición, y eso ya nos define un criterio de diseño, un criterio de análisis. ¿Cuál es el bit rate mínimo que requiero para mis intereses de emisión, ¿no? Entonces, fíjense que si yo quisiera meter en estándar, pues podría meter un montón, pues una cantidad importante de emisiones, de canales, sí, de contenidos, pero si ya tengo emisiones en televisión digital,
por requerir mayor bitrate, una mayor cantidad de megabits por segundo, pues entonces la cantidad de canales que puedo meter en esos 24, 28, 20, lo que fuera, pues va a cambiar, ¿no? Y eso es un concepto nuevo, por eso es que si yo estoy viendo televisión digital, en televisión radiodifundida, pues voy a ver que puedo sintonizar el canal 40, 40.1, 40.2, 40.3, 40.4. Antes solamente era en televisión analógica, solo era el canal 40, ¿no? Y eso es uno de los aspectos que son relevantes, ¿no? Digamos que están ayudando al tema de eficiencia espectral, ¿no? Ese es el primer aspecto, eficiencia espectral. Un segundo aspecto, lo relacionábamos previamente, es el tema de la tasa binaria, ¿no? Entonces, en función de los programas y de los contenidos que yo quiera publicar, yo básicamente lo que voy a tener que definir es con qué modulación o con qué configuración voy a montar los transmisores, ¿no? Entonces, hay unos criterios básicos fundamentales. El primero es el esquema de modulación. Entonces, digamos, para este caso, estos ejemplos, pues voy a escoger 64 QAM y también igualmente se tiene que escoger un FEC, una tasa de corrección de errores, ¿no? Entonces, y esto que estamos viendo es comparable a los demás. O sea, si yo busco en el estándar ISDBT, hay un concepto semejante, hay una correlación entre esquema de modulación y en el eje Y, fíjense que tenemos tasa binaria. En el eje X son los diferentes parámetros. Hay un parámetro adicional que se suele establecer, es el intervalo de guarda, ¿no? Sobre todo muy importante en la planificación de redes SFN, ¿no? Entonces, en función de esta configuración que yo ya definí, 64 QAM y 3 cuartos, pues yo ya puedo definir cuál es el bitrate disponible, ¿sí? Obviamente, yo lo que, digamos, y eso lo vamos a sintetizar más adelante, yo inicio desde la definición de cuáles son los contenidos que necesito emitir. Y en función de eso, yo voy a identificar cuál es el bitrate necesario. Y en función de ese bitrate necesario, voy a buscar cuáles son los esquemas de modulación, ¿no? Obviamente esto tiene una implicación desde el punto de vista de cobertura, que ya lo vamos a ver, ¿no? Porque pues obviamente, si uno le pregunta a cualquier persona, ¿usted en qué preferiría ver los contenidos? ¿En definición estándar o en alta definición? Pues por supuesto, todos van a estar interesados en verlo en alta definición. Perfecto, o sea, y esa sería la política que tomarían las empresas que están haciendo el despliegue. Pero hay una implicación y es que a mayores esquemas de modulación, o sea, esquemas de modulación más eficientes, 64 QAM, 256 QAM, el umbral de recepción, la potencia mínima o la intensidad de señal, la intensidad de campo mínima que requieren los decodificadores para abrirse es más alta, ¿sí? Entonces es un compromiso porque puedo tener altas tasas binarias, pero a su vez voy a tener una exigencia de umbrales de recepción más altas, ¿no? Y esta tabla, bueno, esto está en una gráfica, pero esto es básicamente una tabla en la que hay una organización de esquemas de modulación y al final lo que yo tengo es una matriz de bitrates. Entonces, yo lo que estoy cogiendo es, defino los programas y ahora voy a definir el esquema de modulación con el que voy a trabajar y voy a verificar si esa configuración me da para lograr una huella de cobertura en mi área de interés, ¿no? Tercer aspecto. Entonces, hemos hablado de eficiencia espectral, hemos hablado de las tasas binarias y ahora vamos a hablar de un factor adicional que es la relación C sobre N, ¿no? Que es otro aspecto muy importante. Entonces, en función del esquema de modulación que yo haya escogido, pues voy a venir a identificar cuál es la relación C sobre N que se tiene que garantizar en recepción, ¿no? Entonces, en este caso, estamos practicando el ejercicio sobre 64 QAM, ustedes lo están viendo aquí que se está resaltando. Un FEC, un factor de corrección de errores de 3 cuartos, eso daría lugar en condiciones de cobertura en ambientes urbanos, pues podríamos tener una relación C sobre N de 15.1 dB, ¿no? Entonces, ese es otro concepto. Y eso es un tema muy importante, porque es que la condición de recepción en casi todas las tecnologías digitales requiere no solamente potencia o umbral de recepción, el threshold, pero también C sobre N. En algunas condiciones uno puede decir, oiga, pero es que aquí tengo unos excelentes niveles de recepción, pero la caja decodificadora no abre, no empiezan a decodificarse los programas, los contenidos. ¿Qué pasa? Pues evaluemos la relación C sobre N. No se están cumpliendo esos 15 dB y a pesar de que yo tenga, no sé, 60, 70, 80 de microvoltios sobre metro,
no voy a lograr decodificar. Entonces, eso es un tema importante, que la condición de recepción está fundamentada en estos dos criterios, umbral de recepción y relación C sobre N, ¿no? Discúlpenme que les puse esta tabla, está un poco densa, quizá no la ven con suficiente nivel de detalle, pero el concepto es el siguiente. Fíjense cómo ha sido la secuencia. He escogido cuáles son los contenidos. Después de que escogí los contenidos en alta definición o en definición estándar, yo voy y identifico cuáles son los posibles esquemas de modulación que me pueden servir. Luego yo voy y defino la relación C sobre N requerida y luego finalmente voy a establecer un umbral de recepción, ¿no? Entonces, en la parte superior se ha iluminado una fila en color amarillo, que es a la relación C sobre N, y las diferentes columnas corresponden a las diferentes opciones de recepción, si es fijo, si es portable, si es móvil y demás, ¿no? Y ahora, en función de la condición de recepción que yo defina, que en este caso estoy analizando un escenario fijo, pues voy a escoger cuál es el umbral de recepción, ¿no? Y fíjense que no hay un único umbral. Eso también es un aspecto importante respecto a televisión analógica. En televisión analógica, en banda 2, 3, 4, teníamos un umbral específico. En televisión digital es posible que los umbrales estén cambiando de una configuración a la otra en función de lo que yo haya escogido previamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, una síntesis, bueno, aquí hemos hablado de algunos criterios y mejores prácticas de la planeación. Digamos que aquí sintetizamos como la lógica tradicional de planificación de redes de televisión digital, ¿no? Obviamente, de pronto, desde el punto de vista regulador, pues no hay tanto relevancia en buscar cuál es la configuración, los contenidos, pero para los que están haciendo las actividades de diseño sí que es valioso este circuito. Lo primero es identificar, ok, ¿cuáles van a ser los contenidos que yo voy a estar emitiendo? Definición estándar o en alta definición. Perfecto. Ahora, eso ya me pone unas condiciones para definir cuál es el esquema de modulación que yo voy a trabajar. ¿Por qué es importante escoger el esquema de modulación? Porque ese esquema me define cuál es el bit rate, la cantidad de megabits por segundo disponibles para montar los contenidos, ¿no? Y ya cuando tengo esto, pues ya establezco cuál era el requerimiento de relación C sobre N de portadora sobre el ruido y luego defino el umbral de recepción, ¿no? Entonces, esta es una síntesis de los criterios de diseño. Pero hay un tema muy importante, digamos, hacíamos una primera aproximación, y es que si bien yo puedo pensar en que lo mejor sería irme con canales en alta definición. Es sensacional esto. Pero el tema es que si yo voy a montar canales en alta definición, el bitrate se va a aumentar. Y si yo aumento el bitrate, eso va a hacer que el esquema de modulación también tenga que ser más eficiente, 64 QAM o 256 QAM. Y si es así, eso va a hacer que el área de cobertura sea menor. Entonces hay un compromiso, porque yo puedo escoger un bitrate muy alto para transmitir en los multiplex, pero eso a su vez me va a exigir un umbral de recepción muy alto. Y cuando se me exige un umbral de recepción muy alto, el área de cobertura se va a reducir. Entonces, ahí los operadores y quienes hacen los diseños tienen que hacer un balance entre el bitrate y la cobertura. Porque ya les comento, o yo prefiero irme con contenidos en definición estándar, eso me permitiría incluso trabajar en 16 QAM, en QPSK, y eso haría que el área de cobertura fuera más amplia. Entonces, y ya vamos a ver que la ubicación de los transmisores se vuelve fundamental. Entonces, aquí hay una pregunta que vale la pena considerar. ¿Será que los sitios de transmisión actuales de televisión analógica pueden ser los mismos que de televisión digital? Pues típicamente no. Digamos, sí se puede evaluar, pero ¿qué sucedía con la televisión analógica implementada hace 20, 30 años, ¿no? Se buscaron sitios de transmisión muy altos, sobre todo, no que estuvieran tan cercanos a las zonas de interés de cobertura, a las ciudades, pero sobre todo sitios muy altos, sitios estratégicos desde los cuales yo pudiera tener una visibilidad importante sobre mis zonas de interés. Ahora, ¿qué sucede si yo monto ya la televisión digital? Bueno, eso haría lo siguiente, y es que si estoy tan lejos de mi zona de cobertura, no, puede ser que llegue acá, pero el umbral de recepción, la potencia de recepción con la que estoy llegando, o el nivel de intensidad con el que estoy llegando a mi zona de cobertura, pues no es lo suficiente para un buen esquema de modulación, y eso va a hacer que yo funcione, que me obligue, o sea, que el hecho que el nivel de recepción con el que estoy llegando allá es bajito, me obliga
a estar operando en esquemas de modulación como QPSK, ¿sí? Entonces, por eso es que muchos operadores en el mundo han tenido que mover sus transmisores a una zona más cercana, y sobre todo si se están pensando en redes de frecuencia única, porque hay una máxima distancia de separación entre las estaciones cuando se habla de estaciones de frecuencia única, ¿sí? No pueden estar tan distantes, digamos, para cumplir con los criterios de los intervalos de guarda. Entonces, este es un tema que vale la pena considerar, y es que no necesariamente los sitios de transmisión analógica son los apropiados para colocar allí la televisión digital, ¿no? Y sobre todo esto, cuando fueron sitios muy estratégicamente para brindar cobertura analógica a grandes extensiones y no estaban tan cerca de sus áreas de interés, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy interesado en cubrir una zona tan grande como Ciudad de México, o no sé, o Buenos Aires, o bueno, Lima, lo que fuera, ya con redes de frecuencia única, es muy probable que yo haya tenido que acercar los transmisores hacia esas ciudades grandes y poderlos sincronizar en una red de frecuencia única, ¿no? Un aspecto que es muy importante también, y sobre todo en radiodifusión, en FM y en televisión, es el tema de los arreglos de antenas, ¿sí? Digamos que toma mucha relevancia, y ya les voy a comentar algunos aspectos del por qué, ¿no? Entonces, básicamente, en televisión, pues hablamos ya, y sobre todo, especialmente en UHF, hablamos de arreglos de antena, ¿sí? Aquí vemos diferentes paneles, de estos rojos, cada uno es un elemento unitario. En este caso, pues tenemos 6 elementos en una dirección, 4 en otra dirección y 6 en otra dirección, ¿no? O sea que tengo un arreglo de antenas compuesto por diferentes elementos unitarios. Y aquí estamos viendo el patrón de radiación de ese elemento unitario, y esto da lugar al patrón de radiación compuesto, ¿no? Y la geometría de la instalación es absolutamente importante. O sea, no es lo mismo tener estas 3 caras totalmente pegadas como si fueran paneles adyacentes. Es muy diferente a que yo los tenga en 3 caras diferentes, separadas, y si el ancho de la cara de la torre, digamos, es de 1 metro, es muy diferente el patrón que nos va a dar, ¿no? Fíjense que, y eso va a afectar, por ejemplo, en los temas de nulos en los patrones horizontales y nulos en los patrones verticales. Y hemos tenido experiencias en el sentido en que muchas veces uno procura resolver los problemas de cobertura metiéndole más potencia a los transmisores, y muchas veces, no digo que siempre, pero sí muchas veces, el problema no está en el sitio de transmisión, no está en la modulación, no está en la recepción satelital. El problema en algunas ocasiones está en el sistema radiante, ¿sí? Porque aquí la geometría de instalación es muy importante. La separación back-to-back de las antenas, los azimuths, la distancia que existe entre los paneles vertical, horizontal, es absolutamente relevante. Es decir, que la tarea de instalación de antenas ya digamos, requiere un poco más de atención, ¿no? Digamos, hemos tenido algunas experiencias comentadas por algunos, digamos, empresas que hacen instalaciones, algunos fabricantes grandes en América Latina, donde nos han contado esas experiencias. Por ejemplo, que han ido a un proceso de instalación, esperaban cobertura en una determinada localidad y no hay cobertura. La primera aproximación que uno dice, no, es pues subámosle un poco más de potencia. Listo, un poquito más de potencia. Pero no se resolvió el tema. Entonces, hay una metodología que ya es justamente la que vamos a ver un ratito para verificar que la instalación haya quedado correcta, es la verificación del patrón de radiación haciendo uso de drones. No hay otra forma de verificarlo, porque el que instala brinda la garantía de que quedó bien, pero hay implicaciones humanas, errores de que se cruzó un latiguillo, quedó orientado hacia otro panel, y eso hace que el patrón de radiación cambie. O sea, si el señor a una altura de igual las instalaciones se hacen a 20, 30, 50, 100, 150 metros, pues uno, y a veces en condiciones de clima inesperadas, uno lo que procura es hacer la instalación es un poco más rápido, ¿no? Y a veces se pasan esos errores. Hay un latiguillo que debería ir a una cara y se fue a otra cara. Y eso cambió notablemente el patrón de radiación vertical y afectó los nulos, por ejemplo, o el patrón de radiación, ¿no? Pero eso no se ve, a simple vista no se ve. Se evidencia en la cobertura, es absoluto, pero ahora hay unas recomendaciones UIT que plantean algunas indicaciones respecto a la verificación del patrón de radiación con drones, ¿no? Entonces, un aspecto aquí importante es que la geometría y las condiciones de instalación son relevantes.
porque no necesariamente un problema de cobertura se resuelve con potencia del transmisor, ¿no? Y hay un aspecto que cada vez toma más fuerza en la región, es el tema de campos electromagnéticos, ¿no? Pues obviamente todas esas estaciones están en sitios más remotos, sobre todo los temas de televisión digital, más que en FM, más que celulares y otras tecnologías, pero aunque están en sitios remotos, sí que hay regulación expedida en diferentes países para demostrar que se cumplen con los campos electromagnéticos. Es decir, que la persona que cuide la estación, o si estamos cerca, o si se instaló un gap filler, o si hay una instalación cerca a alguna ciudad, pues que se cumplan con los límites. De tal manera que la implementación debería prever el cumplimiento de esto, ¿no? Del cumplimiento de campos electromagnéticos, ¿no? Y pues obviamente es que la estación de televisión suma, o sea, no es que la condición de exposición a campos electromagnéticos para los seres humanos no se evalúa casi que por estación, sino que somos unos receptores en banda ancha, los seres humanos, y por eso las mediciones inicialmente se tienen que hacer bajo este concepto de mediciones en banda ancha, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es, listo, instalamos una estación de televisión digital, ahora voy a ver cuánto esta estación suma ahora en el entorno para validar que la sumatoria de todas las señales me va a dar una condición segura de exposición, ¿no? Entonces, esos son algunos aspectos que son importantes a la hora de hacer toda esta planificación, ¿no? Y hablamos del tema del sistema radiante. Les quiero compartir un video de alguna experiencia que tenemos nosotros aquí en la compañía en el despliegue. Entonces, en el dron hemos puesto pues, unos equipos de monitoreo, antenas, hay un software que va haciendo la recopilación. Es importante que la circunferencia sea lo más estable posible para que el patrón no tenga ningún tipo de variación. Por eso se usan drones, algunos con multifrecuencia, para garantizar una estabilidad tanto en altura como en distancia de separación de la torre, ¿no? Obviamente aquí los vuelos se tienen que garantizar de tal manera que se hagan en una zona de campo lejano, ¿no? Entonces yo tengo que considerar cuál es el tamaño de la antena, la frecuencia de operación, y mire que a medida que estoy haciendo el vuelo, voy haciendo el dibujo del patrón de radiación real. Y esto nos ha permitido encontrar evidencias de una instalación no apropiada. Entonces, aquí ha sido un trabajo en equipo muy chévere con quienes hacen los despliegues, y es que se ha podido trabajar para garantizar que los sistemas radiantes van a estar en unas condiciones sin inconveniente, ¿no? Sí que ha habido algunos casos donde se han evidenciado la necesidad de hacer ajustes, y después de que se hace el ajuste, donde antes no había cobertura, hay cobertura sin necesidad de aumentar potencia. El problema era un asunto de instalación del sistema radiante, ¿no? Y además que si hay un tema de humedad en la guía, si hay golpes en la guía, pues todo eso va generando algunas afectaciones en los temas de propagación igualmente, ¿no? Bien, ahora hablemos un poco de la comparación de las huellas de cobertura, ¿no? Aquí quiero destacar algunos aspectos que son críticos a la hora de hacer una planificación, ¿sí? Ya vimos algunos aspectos que se tienen que tener en cuenta, como la tasa binaria, el esquema de modulación, el intervalo de guarda, la relación C sobre N y el umbral de recepción. Espectacular, hasta allí está bien todo el asunto. Esos son criterios de diseño, pero ahora, ¿eso cómo se materializa? En la realización de predicciones de cobertura. Y para hacer una predicción de cobertura es indispensable. Si bien hay modelos estadísticos, no sé, como en el pasado se usaban las curvas E50-50, 50-10, ahora hay unas que son 50-90, que es la variabilidad temporal y la variabilidad espacial, perdón, variabilidad espacial y variabilidad temporal. Existen, está bien estos modelos estadísticos, pero la idea es que ahora, así, teniendo cartografía en 3 dimensiones, pues lo más pertinente es que podamos usar estas herramientas, ¿no? Particularmente nosotros en toda Latinoamérica, casi todos los reguladores lo tienen, y pues nosotros aquí desde Colombia también, obviamente, llevamos usando la herramienta hace más de 20 años, anteriormente se llamaba ICS Telecom, hoy en día se llama HTZ Communications, es una plataforma desarrollada por ATDI y, como les comento, ampliamente usada. Bueno, hace un mes dictamos justamente un webinar de todas las bondades que tiene la herramienta, ¿no? Entonces, lo primero es tener la cartografía digital en 3 dimensiones. En este caso es la cartografía de México, pero igualmente esto también se debe complementar con una capa que se llama la capa de clúster,
¿sí? Bueno, no confundir con clúster, el concepto de redes móviles, clúster. Y básicamente es la caracterización del uso del suelo. Es decir, yo puedo hacer una simulación únicamente con el relieve y es una aproximación, pero demasiado optimista, porque estoy omitiendo que hay árboles, cultivos, bosques, ciudades y demás. O sea, eso sería un salto, digamos que sería de alguna manera un poco irresponsable al hacer una simulación únicamente con terreno, porque estoy omitiendo, sobre todo desde el diseño. Quizá en la comprobación no es tan, digamos, en el regulador no nos preocupamos tanto por el diseño, pero sí por la comprobación. Pero para quienes están diseñando, ese es un factor crítico, usar correctamente todos los insumos. El primero, la cartografía, el terreno, y segundo, el clúster, que el clúster es la caracterización del uso del suelo. Y como lo estamos viendo acá, esto es una vista superior del mapa, y aquí cada color representa una categoría. Esta es una zona de vegetación, cultivos, pastos, bosques, ciudades, residencial, urbano, zona densa de edificios y demás, ¿no? Y si yo hago una vista lateral, pues lo que voy a tener es esto. Tengo el perfil del terreno, ¿sí? Y tengo los clústeres, ¿sí? Obviamente, digamos, si yo tengo una zona urbana, pues voy a hacer un promedio de las manzanas o un promedio de los barrios para dar una altura. Lo ideal es poder tener cartografía en alta dimensión, que también se puede tener. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Pero esto es como el escenario básico y mínimo para realizar una simulación de una planificación de televisión digital. Esto es un tema crítico y ya lo vamos a comentar porque si yo me equivoco en esta planificación, pues eventualmente en el futuro voy a tener que hacer ajustes o instalar un segundo transmisor porque omití que ahí había vegetación realmente y la atenuación puede ser alrededor de los 12 o 15 dB, ¿no? Entonces, es un tema importante, ¿no? Entonces, para evitar tener que hacer instalaciones a futuro de gap fillers o de estaciones adicionales, o tener que repotenciar mis estaciones, pues lo más pertinente es que la planificación desde el inicio sea la pertinente, ¿no? Y este es otro ejemplo, bueno, esto es en Ecuador. Entonces yo tengo aquí el terreno, tengo y tengo las diferentes, cada color corresponde a una categoría, vegetación, cultivos, pastos, bosques, y cada categoría puede tener altura y o atenuación. Entonces eso hace que el entorno cartográfico con el que yo estoy simulando se aproxime mucho a la realidad, ¿no? Y ese es el escenario estándar de diseño. Pero también si yo estoy haciendo diseños urbanos, pues qué mejor que poder contar con cartografía de alta resolución, ¿no? Y eso en la herramienta, en HTZ, pues lo podemos incorporar. Obviamente, yo puedo incorporar terreno de media resolución de 50 o de 30 metros, pero también lo puedo hacer simulaciones integrando terrenos de 5 o de 1 metro. Y en la herramienta de simulación define cuál es la mejor cartografía que está disponible para la zona de análisis, ¿no? Entonces, obviamente, y pues aquí teniendo cartografía de alta resolución, pues puedo ver perfectamente el efecto cañón de reflexión entre los diferentes edificios, ¿no? Entonces, este sería como un plus, un paso adicional, contar con cartografía de alta resolución que se visualizaría de esta manera, ¿no? Esto es nuevamente usando HTZ y en Bogotá, ¿no? Entonces, bueno, aquí todo se ve azul, pero haciendo un zoom, por ejemplo, en esta zona, pues veo que hay diferentes colores y cada color corresponde a una diferente altura, ¿no? Entonces, cuando yo lanzo una simulación de una estación que esté fuera de la ciudad, pues voy a ver cómo los edificios van a tener un impacto, ¿no? Esto es un tema relevante, ¿no? Muy, muy relevante. Y lo segundo es que ya tengo la cartografía, está impecable, pero lo segundo que tengo que considerar a la hora de hacer la simulación es que, o la planeación, es que los modelos de propagación se aproximen mucho a o sean los más pertinentes para los fenómenos de propagación que yo quiero caracterizar. Es decir, hay diferentes fenómenos de propagación. Pérdida de espacio libre, difracción, reflexión. Bueno, hay otros fenómenos que aplican para otras bandas, como la refracción ionosférica y otras cosas, pero eso es en banda de HF, ¿no? Pero entonces ahora, ¿cuál es el modelo matemático para predecir el comportamiento de las ondas electromagnéticas en ese rango de frecuencia? Ah, bueno, entonces es muy importante la selección de ese modelo matemático, porque sumando cartografía más modelos de propagación, pues tengo el escenario perfecto para predecir, ¿no? Y pues con la herramienta nosotros justamente con HTZ, nosotros logramos correlaciones superiores al 90-95%. Es decir, lo que yo planifico, considerando correctamente la cartografía y considerando correctamente los modelos de propagación,
Básicamente es la garantía que lo que se planificó, así va a funcionar en la vida real, ¿sí? Con una desviación del 5%, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo podemos dar esa garantía absoluta? Porque yo como diseñador, pues no voy a poder, ay, qué pena, es que sí, qué pena, se necesita más potencia o más estaciones. No. O sea, cuando uno hace un diseño es porque tiene la garantía de que lo que lo va a instalar va a funcionar de esa manera. Y eso lo garantizamos teniendo buena cartografía, terreno más clúster y capa de edificios en lo posible, pero también los modelos de propagación, ¿no? Que sean modelos, y pues aquí sí que hay un tema importante. HTZ tiene una suite, tiene más de 70 modelos de propagación para las diferentes tecnologías, ¿no? Y dependiendo de los entornos también es un tema importante. Y aquí hay un tema, solamente un pequeño asterisco, es que hay dos grandes modelos, dos grandes universos de los modelos de propagación. Hay modelos estadísticos y hay modelos determinísticos. Y digamos que los estadísticos, o sea, los que fueron construidos, los modelos matemáticos que fueron construidos a partir de mediciones, pues ellos hacen algunas, no hacen una completa consideración de la cartografía, ¿no? Y han avanzado incorporando factores de corrección. Por ejemplo, hay un modelo muy conocido que es el 1546. El 1546, su génesis fue un modelo estadístico, el 370. Viene evolucionando, se queda en el 1546, el 370 100% estadístico, el 1546 estadístico, pero con incorporación de elementos determinísticos. O sea, lo podríamos llamar semiestadístico o semideterminístico, ¿no? Entonces aquí como la mayor recomendación es, si tengo cartografía, estamos en el siglo XXI, pues quizá lo más pertinente sea usar modelos determinísticos, ¿no? Porque esos modelos corresponden a una formulación matemática del comportamiento de las ondas electromagnéticas. O sea, no es unas mediciones, sí que es importante, pero pues ya tienen dos simuladores, es otro escenario, ¿no? Y aquí les quiero compartir una pequeña comparación. Esta es una simulación de cobertura donde los diferentes colores corresponden a los diferentes niveles de intensidad de campo, ¿no? O en potencia o en intensidad de campo eléctrico en dB microvoltios sobre metro, ¿no? Listo. Entonces, una estación cerca aquí ubicada en Colombia, en Bogotá. Y aquí es una comparación, vamos a hacer una comparación contra una implementación de televisión digital. Aquí hay un tema importante y es que no necesito la misma potencia de transmisión que tengo en analógico para una digital e igualar la zona de cobertura. Por ejemplo, en este caso, lo que está en color azul oscuro es la cobertura que está teniendo la estación de televisión analógica, con 10 kilovatios, que es una potencia significativa, más una ganancia en antena de 9.9 dBs, ¿no? En banda 3. Pero si yo ahora quiero pasar, mira que aquí la gráfica que está como en un color azul claro, o en un aguamarina, bueno, un color más claro, pues estoy haciendo una simulación en televisión digital con la cuarta parte de la potencia, y con esa cuarta de la potencia y haciendo un cambio de banda, porque me estoy pasando a banda 4, ¿sí? A pesar de eso, de que bajé en cuarta parte de la potencia y me cambié de banda, puedo aproximar la huella de cobertura, ¿no? Hay algunas estadísticas que mencionan que básicamente con el 10% de la potencia que yo tenía en analógico, en digital, o sea, si yo uso en el transmisor digital el 10% de la potencia que yo tenía en analógico, puedo igualar las dos huellas de cobertura en la misma banda, ¿no? Obviamente, ya cuando suceden los cambios de banda, pues hay que hacer, ya ese no es ese 10%, sino que puede subir más, ¿no? Entonces, aquí hay un mensaje importante y es que no necesariamente, perdóname, por aquí creo que me pasé. No necesariamente voy a tener la misma potencia, ¿no? Y obviamente esto desde el punto de vista de negocio es un tema importante, ¿no? Porque esto afecta el OPEX. Porque una de las cosas que son más complicadas o que requieren mayor inversión a la hora del OPEX, pues es el tema del suministro de energía eléctrica, ¿no? Entonces, a medida que yo aumente la potencia, pues el consumo de energía AC también va a aumentar, ¿no? Entonces, tengo que analizar también ese escenario. No solamente se trata de hacer inversión de CAPEX, sino que hay un escenario permanente de OPEX que yo tengo que garantizar, ¿no? Entonces, allí es donde se buscarían transmisores que tengan la mejor eficiencia. En los primeros transmisores hace unos 15 años, la eficiencia era muy regular, muy regular. O sea, para yo poder sacar 1 kilovatio de potencia RMS al aire, que saliera el transmisor, tenía que alimentarlo con entre 5 o 10 kilovatios de energía AC trifásica. Entonces lo alimento con 10 kilovatios para que me salga 1 kilovatio.
sea, una eficiencia del 10 o del 20%, del 30%, pero poco a poco todos los digamos, todas las empresas han ido evolucionando en este ejercicio para hacer transmisores más eficientes. Obviamente todo eso se va a disipar en temas de energía, de calor. Entonces es importante, pues también a la hora de seleccionar los transmisores, este concepto, ¿no? Los temas de eficiencia, porque obviamente eso se va a ver reflejado rapidito en el OPEX. Bien, y ya, esa es una tabla que sintetiza justamente esa comparación. Es digamos, una comparación cuantitativa de la simulación anterior y donde podemos ver que estamos conservando casi los mismos zonas, las mismas porcentajes de cobertura, bajando la potencia a la cuarta parte, y cambiándonos de banda 3 a banda 4, que es un cambio significativo. Mira, estamos en este ejercicio, se pasó de 193 MHz a 627 MHz. Es un cambio significativo y sin embargo, igualamos la cobertura, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Listo. Ahora, hay un concepto que también es muy usado, que es la planificación de redes haciendo, digamos, frecuencia única, ¿no? Este primer gráfico que estamos viendo acá, pues tenemos 3 estaciones y cada estación transmite en una frecuencia aparte. En el canal 47, en el canal 51 y en el canal 37. O sea, cada uno transmite en una frecuencia por aparte. Eso está bien y sería la forma tradicional de hacer planificación. Pero cuando llega a televisión digital, particularmente en el estándar DVB-T, ISDB-T y ATSC versión 3, entonces ya se permite una planificación de esta naturaleza, donde yo puedo tener diferentes transmisores, diferentes ubicaciones con la misma frecuencia. Obviamente, aquí hay un tema relevante y es que se tiene un máximo aprovechamiento del espectro, pero los temas de sincronización en frecuencia y en tiempo y en trama MEPEC 2 o MEPEC 4, es absolutamente relevante, porque pequeñas variaciones, por ejemplo, una sincronización en frecuencia, no sé, una desviación de 2 Hz da lugar a una atenuación de 1 dB, y 2 Hz no es tanto, pero entonces digamos, cuando monto redes de frecuencia única, apunto a hacer optimización de espectro, pero y es importante que allí el tema de sincronización es clave, ¿no? Y no solamente en tiempos, sino también a nivel de trama, ¿sí? O sea, es necesario que si yo tengo transmisores de diferentes marcas, pues es importante que yo pueda, que la trama se cumpla correctamente con todo el estándar para que no vayamos a tener ningún tipo de inconvenientes, ¿no? La separación máxima. ¿Cuál es la separación máxima de red de frecuencia única? Va a depender del intervalo de guarda, ¿sí? Entonces, por eso, cuando montamos redes de frecuencia única, lo deseable es tener intervalos de guarda de 1/8 o de 1/4, porque eso me permite mayor distancia. Pero si yo no estoy interesado en montar redes de frecuencia única, el intervalo de guarda lo puedo aproximar a un 16avo o un 32avo, ¿no? Pero entonces, y esa distancia máxima va a haber una restricción asociado al tema del intervalo de guarda, ¿no? Para redes de frecuencia única. Bien. Hay otro concepto que complementa los temas de televisión digital y es la planificación de gap fillers, ¿sí? Y bueno, sea importante mencionarlo, en HTZ es una planificación automática, ¿sí? Entonces, este tema de gap fillers, pues también se usan justamente de alguna manera como extensores de la cobertura, es decir, que yo tengo una antena con la que recibo la señal del transmisor principal y tengo otra antena con la que estoy radiando. Eso supone un reto de desacople, ¿sí? Porque si no voy a empezar a alimentar el circuito, la señal que estoy transmitiendo la voy a inyectar a la señal que le estoy recibiendo del transmisor principal. Entonces, ahí hay un desafío, digamos, eso es un principal desafío, el tema del desacople, pero también un desafío desde el punto de vista de relación C sobre N, ¿no? Porque es posible que digamos, en este punto estén llegando 2 transmisores, la cobertura de 2 transmisores en canal adyacente. Ok. Y si yo coloco un gap filler para una de las estaciones, es posible que esa cobertura, esa zona de cobertura del gap filler se vea afectada por no cumplir relación C sobre N de canal adyacente contra el otro canal, ¿no? Bien. Hay un tema que también asuma puntos, son puntos positivos para la hora de hacer una planificación, es el tema del model tuning, es como la sintonización.
de los modelos de propagación. Ya lo vimos anteriormente, ¿no? Los modelos matemáticos. Pero además, esos modelos matemáticos se pueden ajustar, o sea, para que la correlación no sea del 90 o del 95, sino que sea del 97. O si estoy en el 80, pueda subir al 90, ¿no? Entonces, eso se hace justamente a través de mediciones, de drive test, recorridos en auto para poder verificar la instalación. Entonces ya tengo dos insumos. Tengo la simulación que hice con mi cartografía, mis modelos de propagación, y tengo el resultado de la medición. Y con estos dos insumos, que también lo hacemos en HTZ en forma automática, pues puedo hacer el proceso de sintonización. Es decir, ya tengo mi CLOT, tengo mi cartografía, tengo mis mediciones, y ahora el simulador lo que va a hacer es coger los dos insumos y va a hacer una recomendación de cuáles deberían ser los ajustes en la simulación, particularmente en las pérdidas de los clústers, para que la próxima vez que yo lance una simulación se aproxime más a la vida real, ¿no? Y eso es una práctica muy común, ¿sí? Especialmente en el mundo de operadores móviles, el model tuning, ¿no? Entonces, porque eso ajusta en detalle aún más la simulación, ¿no? Y listo. Y ya para ir cerrando, pues, ¿cuáles son los retos? O sea, ya hemos visto que la televisión digital supone diferentes criterios de diseño, supone diferentes modelos de negocio, pero ahora, ¿cuáles son los retos que se han visto en la región y que podemos sintetizar rápidamente en este par de slides que vienen a continuación? Entonces, desde el punto de vista de los reguladores, o sea, ya, y adelanto una conclusión. La migración a televisión digital es más que poner una estación, ¿sí? Porque algunos países han considerado que la migración a televisión digital es darle la orden a los operadores de que instalen transmisores de televisión digital. Y eso fue la migración. Y no, esa es una parte de la película. Entonces vamos a ver que los reguladores aquí tienen una responsabilidad importantísima, ¿no? Entonces, lo primero es que se definen condiciones homogéneas desde el despliegue. ¿A qué hago referencia? Supongamos que en su país hay 2, 3, 4 o 5 operadores de televisión abierta, radiodifundida. Perfecto. Si ustedes les dan la libertad para que ellos planifiquen como ellos quieren, al final es posible que unos a los otros se afecten. Ya les voy a explicar por qué, particularmente por la relación C sobre N. Pero también eso pone en aprietos a los usuarios, porque los va a poner a decidir entre recibir o el uno o el otro. No estoy recibiendo en forma integral todos los contenidos de la televisión digital pública y privada, sino que voy a tener que escoger uno, porque como el regulador no definió claramente unas condiciones de planificación, eso se repercute en que los usuarios no van a poder ver todo lo que podrían recibir, sino que algunas condiciones. Por ejemplo, supongamos que yo hago mi diseño, yo soy el operador 1, y yo como operador 1 hice mi diseño de televisión digital para garantizar cobertura outdoor. Perfecto. Pero resulta que otro diseñó para hacer cobertura indoor. Válido, las dos son dos posiciones de diseño válidas. Pero ¿qué sucede? Que si las dos estaciones están emitiendo desde el mismo lugar, desde la misma torre, desde la misma área geográfica, desde el mismo cerro, entonces es posible entonces que una estación llegue con mayor potencia que la otra. Y si son canales adyacentes o medianamente adyacentes, es posible que en la segunda, o sea, la estación que está llegando con la menor potencia no se pueda ver, porque la estación que está llegando con mayor potencia le está afectando la relación C sobre N de canal adyacente. Entonces, mira lo que estoy pasando. Yo como usuario técnicamente recibo las dos señales. Perfecto. Pero el decodificador no puede decodificar la señal del que planificó con outdoor, porque está llegando con menos potencia y por ende solamente va a recibir la del indoor. Entonces, ahí ya estoy afectando. Entonces, es importante que haya una condición homogénea, o sea, que el regulador, desde antes que empiece el despliegue, pueda definir unas reglas básicas de diseño. Entre ellas, bueno, ¿bajo qué escenario vamos a diseñar? También en los sitios de transmisión, es importante. En lo posible que hubiese un acuerdo, sería lo mejor, porque si no sucede tanto como en FM, que tiene polarización circular, y sin importar de la orientación del receptor, pues todo funciona sin ningún inconveniente. Pero aquí, en televisión digital, polarización horizontal fundamental, voy a tener que, si los transmisores de la estación 1 están al norte y los de la otra estación están al sur, pues o recibo el uno
o recibo el otro, o recibo uno y el otro atenuado. Entonces, digamos, es importante, en conclusión, que hayan reglas homogéneas antes de que se pase a la fase del despliegue, ¿sí? Para que los usuarios no se vean afectados y entre ellos no vayan a haber inconvenientes, ¿no? Eso es un tema importante. Lo segundo, creo que es una de las recomendaciones más importantes que quizá vale la pena mencionar, es trabajar intensamente el regulador en la adopción, en el acompañar la adopción. Porque incluso si ustedes hoy en sus países que ya han avanzado en la implementación, preguntan, o sea, todavía hay muchas personas que se están preguntando cómo es ese tema de la televisión digital, ¿sí? Necesito un cambio de televisor, y creo que eso fue un común denominador en muchas regiones, ¿no? Donde se implementó televisión digital para cumplir con los protocolos, con los planes de cambio, pero la comunidad no se le informó correctamente. Hoy en día le puedo garantizar que muchas personas no tienen certeza si tienen o no que cambiar de televisor. Bueno, obviamente hoy el tema del cable está teniendo una competencia muy fuerte, muy, muy importante, pero pues si queremos que la comunidad atienda o sean una audiencia de la televisión radiodifundida, la adopción es importante, las campañas para que la gente entienda qué tiene que hacer para instalar la televisión digital es un tema muy, muy importante, como todas las tecnologías, como en todas. Podemos tener las mejores tecnologías, los mejores contenidos, las mejores plataformas, pero si no acompañamos el proceso de adopción, perdimos el año, ¿sí? Armonizar la planificación de la televisión digital con las bandas IMT, especialmente, pues obviamente en UHF cerca, saben que se están definiendo, recientemente se están definiendo la banda de 700 megas para bandas IMT. Algunos están desplegando 4G, pero eventualmente en el futuro podríamos estar pensando en temas de 5G allí en esas bandas, ¿no? Pero hoy en día en Colombia y en la gran mayoría en México, en Argentina, digamos, hay un énfasis para desplegar 4G LTE en la banda de 700, ¿no? Pero hay muchos canales adyacentes, o sea, donde terminó la banda de 700 móvil, empieza algunos canales de televisión digital. Entonces es importante que se haga esa planificación correcta. ¿Cuál debería ser el intervalo o el margen de guarda, el rango de guarda en frecuencia para que la señal LTE no afecte al canal de televisión y el canal de televisión no afecte a la estación LTE, ¿no? Y hay un tema, y es que el tema de televisión, la regulación ha estado muy orientada a garantizar cobertura y únicamente en el segmento de televisión. Pero hoy hay un reto, hay un desafío, y es a maximizar el bienestar con esa infraestructura. Por ejemplo, y en estos temas de pandemia, ¿será que los operadores de televisión no pueden proyectar el despliegue también de espacios, de estaciones en espacio en blanco para brindar internet a quienes están desconectados y donde ningún otro operador podría llegar? El tema de 5G, ¿cómo se podría articular? Estamos avanzando durísimo en los temas de 5G, pero 5G también tienen una versión de broadcast. Venga, ¿hay algún trabajo que se está haciendo en la región? Y los temas de personalización e interactividad. Había una promesa de valor en los temas de televisión. En algunos países lo han avanzado, colocando el canal de retorno. Pero todo ese tema de interactividad quedó en un segundo plano, como una promesa de valor sin cumplirse. Y creo que ahí hay un tema de personalización. Yo creo que los temas de televisión pueden crecer de una manera exponencial, avanzando incluso en estos temas de personalización, ¿no? Y en el tema del dividendo digital, pues supone un reto, porque es el tema de reorganizar frecuencias, mover algunos servicios que hoy están en la banda UHF y sacarlos para otro lugar, para poder habilitar allí la televisión, ¿no? Mover, no sé, estaciones de trunking, sistemas convencionales, servicio móvil privado, para poder allí instalar televisión digital. Entonces es un reto de migración, ¿no? Entonces ahí hay algunos ejercicios, digamos, desafiantes, ¿no? Y finalmente para los operadores, ¿qué retos hay? Pues realizar una planificación ajustada de la realidad, que no se vayan a encontrar con la maravillosa sorpresa de que montaron algo que no está cubriendo lo que ellos esperaban, ¿no? Y para eso ya vimos cartografía, modelos de propagación, model tuning, medición de patrones de radiación. Identificar sinergias con los demás actores. ¿Por qué? Porque si bien hoy en televisión, en televisión analógica, cada uno tiene su transmisor, su energía, su servicio satelital, pues en televisión digital es posible que algunas empresas, que algunos operadores se puedan unir y puedan compartir un multiplex. Bueno, yo sé que eso es un tema que no le gustaría mucho a muchos operadores, pero sí que hay sinergias en OPEX y en CAPEX. Entonces,
es una puerta abierta para poder optimizar. Hoy todos buscamos cómo optimizamos, entonces ese puede ser una alternativa, ¿no? Minimizar los costos de OPEX, pues ya lo hablamos viendo los temas de energía. Si yo hago una correcta planificación, puede ser que la potencia la tenga que bajar a la mitad, eso se traduce en un menor consumo de energía. Y el tema también los operadores, o sea, los operadores también tienen ese reto de las tecnologías cooperativas. ¿Cómo podemos ir más allá? O sea, yo pienso que hoy en día la televisión está cubriendo zonas que difícilmente un operador móvil o otro operador podría cubrir. Entonces, ¿cómo maximizamos el bienestar? ¿Cómo potenciamos todo lo que ya tenemos para brindar otros servicios y garantizar un bienestar social, ¿no? Y este último slide para las conclusiones. Lo que les comentaba, migrar televisión a televisión digital es más que poner estaciones transmisoras. Tiene que haber un desarrollo de un ecosistema, regulación, temas de mercado, temas de planificación correcta, articulación de los diferentes actores. Creo que ese es un tema relevante, ¿sí? O sea, muchos países se quedaron con que el despliegue es, la transición es ponga transmisores. Nada, esa era parte de la película, parte. Hay que avanzar en los procesos de adopción, regulación que permita convergencia de diferentes tecnologías. Juan, ahí me gustaría de alguna forma aprovechar esta parte de las conclusiones, pues para invitar a nuestro amigo Alan Ruiz, el secretario ejecutivo de Comtelca, pues con gran experiencia en el sector público y en el sector privado y que ahorita pues, está dirigiendo todo lo que es la parte de Comtelca. No sé si puedas prender tu micrófono y tu video, Alan. También para entrar en esta parte de las conclusiones en función de todo de lo que hemos visto y bueno, nos puedas complementar toda esta información que creo que compartió Dubán, que es muy interesante. Pues adelante, Alan. ¿Sí me escuchan? Adelante, fuerte y Perfecto, claro. Alan. Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Les agradecemos muchísimo desde Comtelca este interesante webinar. Es impresionante que en menos de una hora prácticamente cubrimos todos los temas relacionados con este tema. Yo quisiera subrayar un par de cosas que creo que son muy relevantes para la región. Como bien lo mencionaron, esto no solamente es un tema técnico, no es solamente de transmisores, esto es un tema que tiene que verse desde muchas perspectivas, una de ellas la regulatoria, política pública, etc. Yo invité a todo Comtelca para este webinar porque me pareció súper interesante la primera parte de la presentación que se habló de algunos parámetros técnicos. Estos parámetros técnicos tienen mucha relevancia desde la perspectiva regulatoria, como bien lo decían, planificar para que esto sea homogéneo. Tiene mucha relación con los temas de política pública porque finalmente no podemos dejar desconectados por algún descuido técnico alguna parte de la población. Esto implicaría tratar de llegar en los lugares particularmente de ruralidad donde más se pueda, entonces hay que tomar las decisiones de estos parámetros técnicos para que esto ocurra. Por otro lado, hemos visto cómo la televisión digital hoy tiene un matiz totalmente diferente. Podemos ver cómo países como Honduras y como México han utilizado esta herramienta para llegar con los temas de educación a las zonas más alejadas y quizás en las que hoy por temas de vulnerabilidad múltiple, no tienen acceso a otro medio de comunicación. Y por otro lado, también hemos visto cómo la televisión digital hoy ha sido uno de los medios más importantes para informar sobre los temas del COVID, la prevención y todas las medidas que de alguna u otra forma toma el país desde la perspectiva sanitaria para proteger a la población y que gran parte de la población solo tiene acceso a estas mediciones. Creo que con todo este material va a servir mucho para los países que ya han avanzado bastante en el tema de la transición y países que están iniciando hoy el proceso. Me encantó el tema de utilizar tecnología innovadora como el caso de los drones para poder ayudar a la planificación de las redes. Me parece estupendo. Parte de los problemas que veíamos al principio es tener un levantamiento de cómo está la red analógica para ver cómo se hace esta transición y pues en muchos de los casos no se contaba con la antena correcta o en la de menos esa antena tenía muchos años y ya su patrón de radiación pudo haberse degradado con el tiempo y me parece a mí formidable esta opción que están
ofreciendo a través de drones. Y bueno, yo esperaría que esta no fuera la única relación que tenemos con ustedes sobre este tema. Estoy seguro que los países van a tener muchas dudas más. Es importante retomar esto como una herramienta, como un plan país, como una política pública para cómo utilizar lo mejor de esta tecnología y todo lo que el dividendo, como ya también se mencionó, pueda ser también en beneficio para la población. Nuevamente, muchísimas gracias y pues quedamos en contacto por si hay algún otro tipo de intercambio a futuro. Gracias. Muchas gracias, Alan. Pues realmente te vamos a tomar la palabra, pues para poder generar algunos otros eventos para comunicar información sobre la parte de la administración de este espectro radioeléctrico. Duván, Ajote, te agradecería que pudieras a lo mejor revisar por ahí algunas preguntas. Creo que no nos va a dar tiempo de responder todas. Si puedes responder algunas por ahí en la parte de las preguntas. Antes, mientras las responden, no sé si Luis me puedes mandar algunas preguntas. Pues quisiéramos que nos dieran su retroalimentación sobre lo que fue pues, esta presentación en general, de algunos temas que les gustaría que platicáramos más adelante para ir preparando presentaciones y bueno, si Comtelca y Alan nos ayudan también en esto, pues haríamos esa integración para invitarlos a todos ustedes. También les comento que esta presentación estará disponible en video, el video en YouTube, en nuestro canal de YouTube, el cual les invitamos a suscribirse. Vamos a empezar a subir más información de videos que hablan sobre la herramienta de simulación, que habla sobre algunas otras técnicas que hemos implementado. Entonces, para que estén ahí actualizados de todo lo que estamos desarrollando en la región, ¿no? Entonces, por ahí ya les cayó la encuesta. Les pido que tomen unos minutos para darnos su retroalimentación y generar una mejor presentación. Y bueno, Duván, no sé si tengas alguna respuesta para alguna de las preguntas. Sí, hacían alguna pregunta sobre temas, ¿dónde se encuentra la tasa binaria o esa tabla de ISDBT? Si quiere la persona que nos hizo la pregunta, permítame, yo veo su nombre. Ever Morales. Pues a Ever yo le puedo compartir el documento, digamos, si me lo permiten, lo puedo compartir ahora mismo, o si nos dejas allí, Ever, tu correo electrónico, yo te comparto cuál es hay algunos documentos de ARIP, digamos, de un grupo de trabajo que se llama ARIP, donde están publicados justamente esos documentos. Ahora, esto que acabamos de ver, las tablas binarias, es un factor muy importante a las horas de diseñar, ¿no? Y es el tema del común denominador entre todos los estándares. Si busco en el DBT, ISDBT, en la versión brasilera, en ATSC versión 3, voy a encontrar esta tabla para los diseños. Entonces, yo me comprometo a que te envío hoy mismo la información para que puedas tener allí la tasa binaria, ¿de acuerdo? Y les comento, les comento que está también aquí nuestra directora comercial, Berenice Romero. Todo esto lo integraremos el día de hoy para responder algunas preguntas que nos están llegando con más detalle, como indica Duván. Entonces estaremos en contacto con todos ustedes, tenemos sus correos. Entonces, Duván, Berenice, Rubén, el equipo de TES América, pues estaré en contacto con ustedes para responder sus preguntas. Por ahí vienen varias. Adelante, Duván. Contestemos una más para no excedernos del tiempo, ¿no? Sí, por acá me preguntan que con qué herramienta nosotros hacemos todo digamos, todas estas planificaciones. Pues nosotros lo trabajamos con una herramienta que se llama HTZ Communications, es justamente de la casa francesa ATDI. Lo que os comento, lo usan casi todos los reguladores, más de 80 reguladores en el mundo y más de 2.500 clientes. Y justamente hay una pregunta allí que si la herramienta también permitiría hacer la validación de los tiempos de sincronización y de interferencias. Y sí, efectivamente, yo con la herramienta no solamente identifico la huella de cobertura, sino los eventuales problemas de interferencia intersímbolo. Con ocasión de una incorrecta planificación en los tiempos de retardo, ¿no? De las diferentes estaciones, porque en SFN, ¿no? Porque una de las cosas que son importantes en SFN es configurar correctamente los tiempos de retraso en las diferentes estaciones para que las señales estén llegando a la zona de interés en la misma área. Es inevitable la interferencia en redes SFN, lo que sí puede es moverla a algunas regiones. Raúl, tengo el compromiso, si quieres, hay algunas otras preguntas técnicas, pero con ocasión del tiempo y no abusar del tiempo, tengo el compromiso de que sin falta, a más tardar la siguiente semana, todas las respuestas van a ser atendidas.
Sí, y entonces, muchas gracias, Duván. A todos te agradezco muchísimo la presentación, mucho detalle, mucha información. Alan, muchísimas gracias a Contelca a través de tu persona por esta difusión que se dio de esto. Esperamos haya sido de mucho información y reveladora de cosas que se pueden hacer a través de las simulaciones. TES América es una empresa especializada en lo que es administración de espectro radioeléctrico. Tenemos oficinas en Bogotá, en Ciudad de México y también representaciones en lo que es Guatemala. Entonces, con gusto podemos ayudarles en cualquier asunto relacionado con lo que es la parte de administración de espectro radioeléctrico, simulaciones. Ahí ven nuestra página, nuestro correo electrónico, nuestro Twitter, YouTube. Y bueno, espero que esta información haya sido de su agrado, que esta hora les haya dado mucho que pensar, mucho que desarrollar. Y bueno, nos vemos en la próxima con el nuevo seminario que daremos. Pronto les comunicaremos cuál será el siguiente. De nuevo, agradecemos su presencia y muchas gracias y que tengan buen día.